Bienvenidos, hermanos y hermanas, a este mensaje de esperanza y renovación. Si alguna vez te has sentido atrapado en una espiral de pensamientos negativos, si has sentido que la duda, el temor y la desesperanza intentan tomar el control de tu vida, quiero que sepas algo. Dios tiene poder para transformar tu mente y llenarla de paz. Hoy exploraremos cómo la palabra de Dios nos enseña a vencer la negatividad, a derribar fortalezas mentales y a vivir en la paz que solo Cristo puede dar. La Biblia no es solo un libro de historias antiguas, sino un manual vivo y poderoso que nos guía en cada paso de nuestra vida. A través de ella, Dios nos muestra cómo librar la batalla espiritual que ocurre en nuestra mente y cómo usar su verdad para vencer la oscuridad que muchas veces nos rodea. Quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido prisionero de tus propios pensamientos? Esos momentos en los que la ansiedad no te deja dormir, cuando la culpa del pasado te atormenta, cuando sientes que no eres suficiente, cuando los miedos te paralizan. ¿Te imaginas cómo sería tu vida si pudieras vencer cada uno de esos pensamientos y llenarte de la paz de Dios? La Biblia nos revela que nuestra mente es un campo de batalla. No estamos luchando solo contra emociones pasajeras o preocupaciones diarias, sino contra un enemigo que usa los pensamientos negativos como un arma para apartarnos de la verdad de Dios. Pero hoy vamos a descubrir las herramientas que Dios nos ha dado para vencer en esta guerra. Antes de continuar, quiero que escribas en los comentarios esta frase: yo elijo la paz de Dios sobre la negatividad. Al hacerlo, estarás declarando que decides confiar en Dios y rechazar cualquier pensamiento que intente robarte la paz. Además, esto ayudará a que este mensaje llegue a más personas que lo necesiten. Abre tu corazón y prepárate para un viaje de transformación espiritual, porque hoy aprenderemos cómo Dios nos enseña a combatir la negatividad a través de su palabra. Cuando hablamos de pensamientos negativos, no nos referimos solo a sentirnos tristes o preocupados de vez en cuando. Los pensamientos negativos pueden convertirse en fortalezas mentales, estructuras que se establecen en nuestra mente y nos hacen ver la vida desde una perspectiva distorsionada. En la Biblia, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5, Pablo nos enseña que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué significa esto? Significa que no debemos permitir que nuestra mente sea gobernada por la negatividad. Cada pensamiento que nos hace dudar del amor de Dios, que nos hace sentirnos indignos, que nos llena de miedo o desesperanza, debe ser examinado y confrontado con la verdad de la palabra. El enemigo sabe que si logra controlar tu mente, puede afectar tu fe, tus emociones e incluso tus decisiones. Es por eso que una de sus estrategias más comunes es sembrar pensamientos de derrota en tu corazón. Te susurra que no eres suficiente, que Dios no escucha tus oraciones, que nunca cambiarás, que no hay esperanza. Pero aquí está la verdad. Dios ya ha ganado la victoria sobre el enemigo y nos ha dado las armas para vencerlo. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 11, se nos dice: «Poneos toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo». ¿Y cuál es esa armadura? Entre las herramientas que Dios nos da está el escudo de la fe, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y la oración constante. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, el enemigo intentó atacarlo con pensamientos de duda y tentación. Pero Jesús no discutió, no razonó con el enemigo, simplemente respondió con la palabra de Dios. Cada vez que Satanás intentó tentarlo, Jesús respondió: «Escrito está». Esto nos enseña algo fundamental. La mejor manera de combatir los pensamientos negativos no es ignorándolos, sino confrontándolos con la verdad bíblica. Por ejemplo, si el enemigo intenta llenarte de miedo, recuerda lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si sientes que no eres suficiente, declara Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si te invade la ansiedad, recuerda lo que nos dice 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cada vez que un pensamiento negativo intente atraparte, detente y pregúntate: ¿esto viene de Dios o del enemigo? Si no viene de Dios, reemplázalo con su verdad. En el capítulo 12, versículo 2 de la carta a los Romanos, dice: «No os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto significa que debemos tomar la decisión de alimentar nuestra mente con pensamientos de fe y esperanza. La mejor manera de hacerlo es sumergiéndonos en la palabra de Dios, meditando en sus promesas y rodeándonos de una comunidad de fe. Aquí es donde la oración juega un papel fundamental. La oración es más que solo hablar con Dios, es el acto de rendir nuestra mente y nuestro corazón a Él. Cuando oramos, nos alineamos con su verdad, nos llenamos de su paz y permitimos que su Espíritu Santo nos fortalezca. Si hoy sientes que los pensamientos negativos han tomado control de tu mente, quiero invitarte a hacer esta oración conmigo. Señor, vengo ante ti con un corazón abierto, pidiendo tu ayuda para renovar mi mente. Sé que los pensamientos negativos han intentado alejarme de tu paz, pero hoy elijo creer en tu verdad. Declaro que mi mente está en tus manos, que tu amor me llena y que tu poder me fortalece. En el nombre de Jesús, reprendo todo pensamiento de temor, de ansiedad, de duda y de desesperanza. Me aferro a tu palabra y confío en que tú me darás la victoria. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración, quiero que comentes: yo confío en la paz de Dios. Al hacerlo, estarás dando un paso de fe y ayudando a que este mensaje llegue a más personas. Dios quiere que vivas en paz, en esperanza y en gozo. No permitas que los pensamientos negativos definan quién eres. Tú eres hijo de Dios, llamado a vivir en victoria. Ahora que hemos visto cómo identificar los pensamientos negativos y combatirlos con la palabra de Dios, en la siguiente parte exploraremos cómo el ayuno, la oración y la comunidad de fe nos ayudan a fortalecer nuestra mente y a mantenernos firmes en la verdad de Dios. Una de las herramientas más poderosas que Dios nos ha dado para fortalecer nuestra mente y vencer los pensamientos negativos es el ayuno. El ayuno no es solo abstenerse de comida, es un acto de entrega y dependencia total de Dios. Es decirle: Señor, más que cualquier cosa en este mundo, te necesito a ti. Jesús mismo nos dio el ejemplo en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, cuando fue llevado al desierto y ayunó durante 40 días. Fue en ese tiempo de ayuno cuando el enemigo intentó atacarlo con pensamientos de duda y tentación. Pero Jesús no cedió, porque su espíritu estaba fortalecido en Dios. El ayuno nos ayuda a desconectarnos del ruido del mundo y a enfocarnos en lo que realmente importa, la voz de Dios. Nos permite apartarnos de distracciones y debilitar la carne para que nuestro espíritu sea fortalecido. Si sientes que los pensamientos negativos han estado tomando el control de tu vida, considera hacer un tiempo de ayuno y oración. No tiene que ser un ayuno largo ni complicado. Puede ser dejar de lado redes sociales, entretenimiento o incluso ciertas comidas para dedicar ese tiempo a buscar a Dios. El profeta Isaías, en el capítulo 58, versículo 6, nos dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados? Esto significa que el ayuno tiene un poder espiritual increíble para romper cadenas mentales, derribar pensamientos que nos atan y permitirnos caminar en la libertad de Cristo. Pero no podemos quedarnos solo con el ayuno. La oración también es esencial en esta batalla contra la negatividad. La Biblia nos enseña que la oración no es solo una conversación con Dios, sino una herramienta espiritual poderosa. En la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, Pablo nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos revela algo fundamental. Cuando oramos, Dios nos da su paz. ¿Cuántas veces has sentido que tu mente está llena de preocupaciones, dudas y temores? Muchas veces intentamos resolverlos solos, tratando de calmar nuestra mente con distracciones. Pero la verdadera paz no viene de este mundo, la verdadera paz viene de Dios. Cuando te sientas agobiado por pensamientos negativos, detente y ora. Habla con Dios como hablarías con un amigo. Dile lo que sientes, pero sobre todo entrégale tus cargas. Aquí hay una oración que puedes hacer cuando la negatividad intente apoderarse de ti. Padre Celestial, hoy vengo ante ti con un corazón cansado, lleno de pensamientos que intentan apartarme de tu paz. Pero en este momento elijo confiar en ti. Declaro que tu paz gobierna mi mente, que tu verdad derriba toda mentira del enemigo y que mi espíritu se fortalece en tu presencia.
Te entrego cada carga, cada temor, cada duda, y recibo tu amor y tu paz. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, quiero que comentes: Señor, confío en ti. Esta es una declaración de fe, un recordatorio de que no estás solo en esta batalla. Otro aspecto clave en esta lucha contra los pensamientos negativos es la comunidad de fe. Dios no nos llamó a vivir la vida cristiana solos. Nos creó para vivir en comunidad, para apoyarnos unos a otros, para levantarnos cuando caemos y fortalecernos mutuamente en la fe. En la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 25, dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Esto nos enseña que necesitamos estar rodeados de personas que nos ayuden a crecer en la fe, que nos animen cuando estemos pasando por momentos difíciles. Si hoy te sientes solo en tu batalla contra los pensamientos negativos, quiero animarte a buscar una comunidad cristiana. Puede ser una iglesia, un grupo de estudio bíblico o incluso personas cercanas que compartan tu fe. No estás solo en esto. Dios ha puesto personas en tu vida para apoyarte. Ahora bien, hay algo que debemos entender. La batalla por nuestra mente no es solo un asunto emocional o psicológico, es una guerra espiritual. En la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12, se nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que los pensamientos negativos no son solo ideas pasajeras, muchas veces son ataques del enemigo diseñados para debilitar nuestra fe y alejarnos de Dios. Pero la buena noticia es que Dios ya nos ha dado la victoria. Jesús nos dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto significa que aunque la batalla contra la negatividad sea real, Cristo ya nos ha dado el poder para vencer. Si quieres vivir una vida libre de pensamientos negativos, necesitas vestirte cada día con la armadura de Dios. En Efesios, capítulo 6, versículos 13 al 17, nos dice: tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cada pieza de esta armadura tiene un propósito. El cinturón de la verdad nos recuerda que debemos vivir en la verdad de Dios y no en las mentiras del enemigo. La coraza de justicia nos protege del sentimiento de culpa y condenación. El escudo de la fe nos ayuda a resistir los ataques del enemigo. El casco de la salvación nos protege la mente de pensamientos de duda y desesperanza. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es nuestra mejor arma contra los pensamientos negativos. Si cada día te levantas y declaras estas verdades sobre tu vida, verás cómo Dios comienza a transformar tu mente y a darte una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora que hemos hablado de la importancia del ayuno, la oración y la comunidad de fe, en la siguiente parte veremos cómo la renovación de la mente es clave para mantenernos firmes en la verdad de Dios y vencer cualquier pensamiento que intente robarnos la paz. La renovación de la mente es clave para mantenernos firmes en la verdad de Dios y vencer cualquier pensamiento que intente robarnos la paz. La Biblia nos enseña que la forma en que pensamos determina cómo vivimos. Si nuestra mente está llena de negatividad, temor y duda, nuestra vida reflejará eso. Pero si nuestra mente está alineada con la palabra de Dios, viviremos en victoria, gozo y paz. En la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo nos revela un principio fundamental. Si queremos vivir una vida transformada, primero debemos cambiar nuestra forma de pensar. Muchas veces intentamos cambiar nuestras circunstancias sin cambiar primero nuestra mentalidad. Oramos para que Dios cambie nuestras situaciones, pero seguimos pensando con temor, inseguridad y duda. Pero la renovación de la mente es un proceso activo.
No es solo esperar a que Dios lo haga por nosotros, es nuestra responsabilidad alimentar nuestra mente con su verdad. Piensa en esto. Si alimentas tu mente con negatividad todos los días, viendo noticias llenas de miedo, escuchando palabras de desánimo, rodeándote de personas que siempre se quejan, ¿qué tipo de pensamientos crees que dominarán tu vida? Pero si en cambio comienzas a llenar tu mente con la palabra de Dios, con mensajes de fe, con palabras de esperanza, tu mentalidad empezará a cambiar. Y cuando cambia tu mentalidad, cambia tu vida. En Filipenses, capítulo 4, versículo 8, Pablo nos da una instrucción clara sobre cómo debemos alimentar nuestra mente. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo nos enseña que tenemos el poder de elegir en qué enfocamos nuestra mente. Podemos elegir enfocarnos en la negatividad o podemos elegir enfocarnos en la verdad de Dios. Aquí hay algunos pasos prácticos para renovar tu mente y vencer los pensamientos negativos. 1. Identifica los pensamientos negativos. Antes de poder cambiar tu mentalidad, primero debes identificar qué tipo de pensamientos están dominando tu mente. Pregúntate, ¿esta forma de pensar viene de Dios o del enemigo? Si el pensamiento te llena de temor, condenación o desesperanza, no viene de Dios. 2. Reemplázalos con la palabra de Dios. No basta con reconocer los pensamientos negativos, debemos reemplazarlos con la verdad bíblica. Si el enemigo te dice, eres un fracaso, responde con Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si sientes que Dios te ha abandonado, declara Hebreos capítulo 13, versículo 5. Nunca te dejaré ni te desampararé. Si la ansiedad te invade, recuerda Isaías capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cada vez que un pensamiento negativo venga a tu mente, tómalo cautivo y reemplázalo con la palabra de Dios. 3. Llena tu mente con lo que edifica. La renovación de la mente es un proceso constante. Lo que consumes diariamente afecta tu forma de pensar. Si solo ves contenido que te llena de ansiedad o escuchas conversaciones que te desaniman, tu mente reflejará eso. En lugar de eso, decide llenarte de contenido que fortalezca tu fe. Lee la Biblia diariamente. Escucha alabanzas. Rodéate de personas que te animen en el Señor. 4. Ora y pídele a Dios que renueve tu mente. No podemos cambiar nuestra mentalidad solo con fuerza de voluntad. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, Jesús dijo, «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho». Cuando le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a renovar nuestra mente, Él nos recuerda la verdad de Dios y nos da la fortaleza para rechazar la negatividad. 5. Declara la verdad de Dios todos los días. Nuestras palabras tienen poder. Lo que declaramos sobre nuestra vida afecta nuestra realidad. En Proverbios, capítulo 18, versículo 21, dice, «La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos». Si constantemente dices, «Nunca podré cambiar», «Siempre me pasa lo peor», «No soy suficiente», tu mente se programará para creerlo. Pero si comienzas a declarar la palabra de Dios sobre tu vida, verás cómo tu mentalidad y tus circunstancias empiezan a transformarse. Di en voz alta, «Soy más que vencedor en Cristo Jesús». Romanos, capítulo 8, versículo 37. Dios tiene planes de bien y no de mal para mí. Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Mi mente está en paz porque confío en Dios. Isaías, capítulo 26, versículo 3. Cada vez que declares estas verdades, estarás reprogramando tu mente para alinearse con la verdad de Dios. Si quieres hacer un compromiso hoy para renovar tu mente, quiero que escribas en los comentarios, «Hoy elijo llenar mi mente con la verdad de Dios». La batalla por nuestra mente es real, pero Dios ya nos ha dado las herramientas para vencer. Jesús nos enseñó que cuando la mente está alineada con Dios, la paz y la victoria son inevitables. Ahora que hemos hablado de cómo renovar nuestra mente, en la siguiente parte exploraremos cómo Jesús enfrentó la tentación en el desierto y nos dejó un modelo claro de cómo resistir los ataques del enemigo contra nuestra mente. Jesús enfrentó muchas pruebas durante su ministerio en la tierra, pero una de las más impactantes ocurrió en el desierto.
Fue allí donde el enemigo intentó sembrar dudas en su mente, debilitar su espíritu y apartarlo de su propósito. Esta historia no solo nos muestra la resistencia de Jesús, sino que también nos enseña cómo nosotros podemos vencer la negatividad, las tentaciones y los ataques del enemigo en nuestra mente. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4, nos encontramos con la historia de cómo Jesús, después de haber sido bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el enemigo. Jesús pasó 40 días y 40 noches en ayuno. Estaba físicamente débil, pero su espíritu estaba fortalecido. Aquí es donde entra una enseñanza clave. El enemigo siempre ataca en nuestros momentos de mayor vulnerabilidad. Tal vez has notado que los pensamientos negativos surgen con más fuerza cuando estás cansado, cuando has tenido un mal día o cuando te sientes solo. Eso es exactamente lo que intentó hacer el enemigo con Jesús, aprovechar su debilidad para atacar su mente. Veamos cómo respondió Jesús y qué podemos aprender de ello. 1. La primera tentación, duda y necesidad. En Mateo, capítulo 4, versículo 3, el enemigo le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». El enemigo sabía que Jesús tenía hambre, pero su verdadero ataque no era contra su cuerpo, sino contra su identidad. Intentó hacer que Jesús dudara de quién era y de la provisión de Dios. ¿Cuántas veces el enemigo nos ataca con pensamientos como estos? Si Dios te ama, ¿por qué estás pasando por esto? Si realmente fueras un buen cristiano, no estarías luchando con estos pensamientos. Si Dios estuviera contigo, no tendrías estos problemas. El enemigo quiere que dudemos del amor de Dios, pero Jesús respondió con la verdad. En Mateo, capítulo 4, versículo 4, dijo: «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Jesús no cayó en la trampa del enemigo. Él sabía que su identidad no dependía de su situación momentánea, sino de lo que Dios decía de él. Esta es la primera clave para vencer los pensamientos negativos. No definas tu identidad por lo que sientes, sino por lo que Dios dice de ti. Dios dice que eres amado. Dios dice que eres perdonado. Dios dice que eres valioso. No dejes que el enemigo te haga creer lo contrario. 2. La segunda tentación, orgullo y autosuficiencia. En Mateo, capítulo 4, versículos 5 y 6, el enemigo llevó a Jesús al pináculo del templo y le dijo: «Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán». Aquí, el enemigo citó la Biblia. Esto nos enseña algo muy importante. No todo lo que suena espiritual viene de Dios. El enemigo es astuto y sabe cómo usar la Escritura fuera de contexto para engañar. Pero Jesús, lleno del Espíritu Santo, discernió la trampa y respondió con la verdad. En Mateo, capítulo 4, versículo 7, dijo: «Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios». Aquí hay otra enseñanza clave. Debemos conocer la palabra de Dios en su totalidad. Si solo tomamos versículos sueltos sin entender su contexto, podemos caer en engaños. Cuando nuestra mente está llena de la verdad de Dios, podemos detectar cualquier mentira del enemigo y rechazarla inmediatamente. 3. La tercera tentación, ambición y atajos. En Mateo, capítulo 4, versículos 8 y 9, el enemigo llevó a Jesús a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Le dijo: «Todo esto te daré, si postrado me adoras». El enemigo estaba ofreciendo a Jesús un atajo al poder sin pasar por la cruz. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a la tentación de tomar atajos para evitar el proceso de Dios? Miente un poco, nadie lo notará. Trampa, será más fácil. Dios tarda demasiado, busca tu propio camino. Pero Jesús sabía que la única verdadera victoria viene de obedecer a Dios. En Mateo, capítulo 4, versículo 10, Jesús respondió: «Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás». Y en el versículo 11, vemos lo que sucede cuando resistimos la tentación. Él entonces le dejó, y vinieron ángeles y le servían. Esta historia nos enseña que cuando resistimos al enemigo con la palabra de Dios, Él huye y Dios nos fortalece. 3 claves para aplicar esto en nuestra vida diaria. Responde con la palabra de Dios. Jesús no discutió con el enemigo. No intentó defenderse con argumentos humanos. Simplemente citó la Escritura. Cuando los pensamientos negativos intenten dominarte, respóndeles con lo que Dios dice en su palabra. Confía en la identidad que Dios te ha dado. No permitas que el enemigo te haga dudar de quién eres en Cristo. Eres amado. Jeremías,
capítulo 31, versículo 3. Eres perdonado. Efesios, capítulo 1, versículo 7. Eres más que vencedor. Romanos, capítulo 8, versículo 37. No tomes atajos fuera de la voluntad de Dios. A veces el camino de Dios parece más largo, pero siempre es el mejor. Si hoy te sientes atacado por pensamientos negativos, quiero que hagas esta oración conmigo. Señor, hoy decido resistir los pensamientos negativos con tu palabra. Me aferro a tu verdad y rechazo toda mentira del enemigo. Declaro que mi mente está protegida por tu paz y que mi identidad está en ti. No tomaré atajos fuera de tu voluntad, sino que confiaré en que tu plan es perfecto. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración, quiero que escribas en los comentarios: hoy elijo la verdad de Dios sobre las mentiras del enemigo. Jesús venció la tentación en el desierto y, con su ejemplo, nos mostró cómo vencer los ataques del enemigo en nuestra mente. Ahora que hemos aprendido cómo Jesús resistió los pensamientos negativos y las tentaciones del enemigo, en la siguiente parte veremos cómo la fe nos ayuda a mantenernos firmes y a caminar en la victoria de Cristo. La fe es la clave para mantenernos firmes en la verdad de Dios y vencer los pensamientos negativos. En Hebreos, capítulo 11, versículo 1, se nos dice: es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto significa que la fe nos permite ver más allá de nuestra realidad actual. Nos ayuda a confiar en Dios aun cuando no entendemos lo que está pasando. Cuando nuestra mente está llena de dudas, miedo e incertidumbre, la fe es lo que nos sostiene. Nos recuerda que Dios sigue teniendo el control, aunque nuestras emociones nos digan lo contrario. El enemigo intentará usar nuestros pensamientos negativos para debilitarnos. Quiere que dudemos de la fidelidad de Dios, que pensemos que estamos solos, que no hay salida. Pero la fe nos dice: Dios tiene un plan. Dios sigue obrando, aunque no lo veas. No estás solo, Dios está contigo. El problema es que muchas veces queremos ver primero el milagro antes de confiar en Dios. Queremos que Dios nos muestre el camino antes de dar el paso de fe. Pero la Biblia nos enseña que, muchas veces, Dios nos pide que confiemos primero y luego nos muestra su fidelidad. Pensemos en Pedro cuando caminó sobre el agua. En el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos 28 al 30, Pedro le dice a Jesús: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre el agua. Todo iba bien hasta que quitó su mirada de Jesús y comenzó a enfocarse en el viento y las olas. En ese momento, su fe se debilitó y comenzó a hundirse. Jesús lo tomó de la mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esta historia nos enseña algo crucial. Cuando nuestra fe está puesta en Jesús, podemos caminar en victoria. Pero cuando permitimos que las circunstancias y los pensamientos negativos nos distraigan, nos hundimos. El enemigo siempre intentará que pongamos nuestra mirada en los problemas en lugar de en Dios. Quiere que nos enfoquemos en la falta de dinero, las dificultades en el trabajo, las enfermedades, las crisis familiares. Pero Dios nos llama a vivir por fe y no por vista. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7, dice: porque por fe andamos, no por vista. La fe no es ignorar la realidad, sino creer que Dios es más grande que cualquier realidad. Si hoy te sientes abrumado por pensamientos negativos, si sientes que te estás hundiendo en la preocupación, el miedo o la ansiedad, quiero recordarte que la fe es tu ancla. Tu fe en Dios es lo que te mantiene firme en medio de la tormenta. 3 pasos para fortalecer tu fe y vencer los pensamientos negativos. 1. Alimenta tu fe con la palabra de Dios. La fe no crece automáticamente, necesita ser alimentada. En Romanos, capítulo 10, versículo 17, dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si quieres una fe fuerte, tienes que llenarte de la palabra de Dios todos los días. Lee la Biblia, escucha prédicas y alabanzas. Rodéate de personas que te edifiquen en la fe. Cuanto más te llenes de la verdad de Dios, menos espacio habrá para los pensamientos negativos. 2. Declara la verdad de Dios sobre tu vida. Nuestras palabras tienen poder. Cuando declaramos la verdad de Dios, nuestra fe se fortalece. Dios tiene el control de mi vida. No tengo miedo porque Dios está conmigo. Soy más que vencedor en Cristo. Cada vez que un pensamiento negativo intente atacarte, respóndele con la palabra de Dios. 3. Ora con fe y no con miedo. Muchas veces oramos desde el miedo en lugar de desde la fe. Por ejemplo,
en lugar de decir, Dios, por favor ayúdame, porque no sé qué hacer y todo va mal. Dile a Dios con confianza, Señor, sé que tienes el control. Sé que estás obrando, aunque no lo vea. Declaro que mi vida está en tus manos y que todo obrará para bien. Jesús nos enseñó en Marcos, capítulo 11, versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cuando oras con fe, Dios se mueve a tu favor. Si hoy quieres fortalecer tu fe y vencer los pensamientos negativos, quiero invitarte a hacer esta oración conmigo. Señor, hoy decido poner mi fe en ti. No voy a vivir controlado por la ansiedad ni por la preocupación. Declaro que mi fe es más grande que mis miedos. Me lleno de tu palabra, declaro tu verdad sobre mi vida y confío en que tú tienes el control. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración, escribe en los comentarios, mi fe en Dios es más fuerte que mis pensamientos negativos. Dios está fortaleciendo tu fe y llevándote a un nivel más profundo con Él. Ahora que hemos visto cómo la fe nos ayuda a vencer la negatividad, en la siguiente parte exploraremos cómo el poder de la adoración y la gratitud transforman nuestra mente y nos acercan más a Dios. La adoración y la gratitud son dos armas poderosas para transformar nuestra mente y vencer los pensamientos negativos. Muchas veces, cuando estamos abrumados por la preocupación, el estrés o la tristeza, nos enfocamos solo en el problema. Pensamos en lo que nos falta, en lo que salió mal, en lo que no tenemos. Pero la Biblia nos enseña un secreto espiritual que puede cambiar nuestra vida. Cuando adoramos y damos gracias, nuestra mente se llena de la presencia de Dios y la negatividad pierde poder. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dice, Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Este versículo no dice que demos gracias solo cuando todo va bien. Dice que demos gracias en todo, incluso en medio de las dificultades. Dios nos llama a ser agradecidos. ¿Por qué? Porque cuando damos gracias, dejamos de enfocarnos en el problema y ponemos nuestra mirada en Dios. El enemigo quiere que estemos constantemente quejándonos, pensando en lo que no tenemos, enfocándonos en la escasez y la dificultad. Pero la gratitud cambia nuestra perspectiva. Nos ayuda a ver lo que Dios ya ha hecho, en lugar de enfocarnos en lo que falta. Cuando agradeces a Dios, estás diciendo, Señor, sé que estás obrando, aunque no lo vea. Sé que tienes el control, aunque la situación parezca difícil. Confío en ti, porque has sido fiel en el pasado y lo serás en el futuro. La adoración como arma espiritual. La adoración no es solo cantar canciones. Es un acto de guerra espiritual. En el Salmo 22, versículo 3, dice, Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Esto significa que cuando adoramos, Dios se hace presente. Si hoy te sientes rodeado de pensamientos negativos, si sientes que la ansiedad te está ganando, comienza a adorar. Pon alabanzas y cántale a Dios. Declara en voz alta quién es Él. Llena tu casa de adoración. Cuando adoras, las cadenas se rompen, la tristeza se va y la paz de Dios inunda tu vida. Un gran ejemplo de esto lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 16. Pablo y Silas estaban en la cárcel, con los pies encadenados, pero en lugar de quejarse o rendirse, comenzaron a adorar. En Hechos, capítulo 16, versículo 25, dice, Pero medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. ¿Qué pasó después? En el versículo 26, dice, Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Increíble, la adoración no solo cambió su atmósfera, sino que rompió sus cadenas literalmente. Esto nos enseña que cuando adoramos en medio de la tormenta, Dios se mueve a nuestro favor. ¿Cómo aplicar la gratitud y la adoración en nuestra vida? 1. Haz una lista de gratitud todos los días. Antes de dormir, escribe 3 cosas por las que agradeces a Dios. Puede ser algo pequeño o grande, pero el hábito de la gratitud transformará tu mentalidad. 2. En lugar de quejarte, adora. La próxima vez que te sientas tentado a quejarte, detente y adora. Dile a Dios, gracias, Señor, porque sé que estás en control. Gracias, porque aunque no vea la solución, confío en ti. Gracias, porque has sido fiel y sé que lo seguirás siendo. 3. Llena tu casa de adoración. Pon alabanzas mientras trabajas, mientras limpias, mientras manejas.
Haz que la adoración sea parte de tu vida diaria. 4. Declara con tu boca la bondad de Dios. En lugar de decir, no sé qué hacer, todo está mal, mi vida no tiene propósito, declara, Dios me guiará en cada paso. Dios tiene planes de bien para mí. Mi vida está en sus manos. Cuando llenamos nuestra mente con gratitud y adoración, los pensamientos negativos pierden su poder. Si hoy quieres hacer un compromiso de vivir una vida de adoración y gratitud, escribe en los comentarios. Elijo la gratitud y la adoración sobre la queja y la negatividad. Dios te está llamando a un nuevo nivel de fe. Ahora que hemos visto el poder de la gratitud y la adoración, en la siguiente parte hablaremos sobre el Espíritu Santo y cómo su guía nos ayuda a vencer los pensamientos negativos. El Espíritu Santo es nuestro guía, consolador y ayudador en la batalla contra los pensamientos negativos. Muchas veces intentamos luchar con nuestras propias fuerzas, tratamos de vencer la ansiedad, el miedo y la duda con nuestra voluntad, pero fallamos. Dios no nos dejó solos. Nos dio al Espíritu Santo para fortalecernos y guiarnos en todo momento. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16, Jesús dijo, Yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. La palabra consolador en el original griego es parakletos, que significa el que está a tu lado para ayudarte. Esto significa que no tienes que enfrentar los pensamientos negativos solo. El Espíritu Santo está contigo, susurrando la verdad de Dios a tu corazón, recordándote su palabra y dándote paz en medio de la tormenta. Cuando sientas que los pensamientos negativos te están atacando, invoca al Espíritu Santo y dile, Espíritu Santo, lléname de tu paz, lléname de tu verdad. Ayúdame a ver las cosas desde tu perspectiva y no desde el miedo. Cuando le damos lugar al Espíritu Santo en nuestra vida, Él renueva nuestra mente y nos llena de su paz. Como el Espíritu Santo nos ayuda a vencer la negatividad, nos recuerda la verdad de Dios. En Juan, capítulo 14, versículo 26, Jesús dijo, Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esto significa que cuando el enemigo quiera sembrar pensamientos de derrota en tu mente, el Espíritu Santo te recordará la verdad de Dios. Nos da paz en medio de la tormenta. En Juan, capítulo 14, versículo 27, Jesús prometió, La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz de Dios no depende de las circunstancias. No es la paz que el mundo ofrece, basada en que todo esté bien. Es una paz que trasciende el entendimiento humano y nos sostiene en cualquier situación. Nos fortalece para resistir la batalla espiritual. En Hechos, capítulo 1, versículo 8, Jesús dijo, Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La batalla contra los pensamientos negativos no es solo una lucha mental, es una lucha espiritual, y para vencer, necesitamos el poder del Espíritu Santo. No podemos ganar esta batalla con nuestra fuerza humana. Necesitamos depender de Él cada día, como vivir guiados por el Espíritu Santo. Pídele que te llene cada día. No es suficiente haber recibido al Espíritu Santo una vez. Debemos buscar su llenura constantemente. En Efesios, capítulo 5, versículo 18, dice, Sed llenos del Espíritu. Esto significa que debemos vivir en una relación continua con Él, dependiendo de su guía y su poder. Aprenda a escuchar su voz. El Espíritu Santo nos habla de muchas maneras. A través de la Biblia, a través de personas, a través de una paz interna. Pero para reconocer su voz, debemos estar en comunión con Él. En Isaías, capítulo 30, versículo 21, dice, Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, Este es el camino, andad por él. Cuando aprendemos a escuchar al Espíritu Santo, nuestra mente se llena de su paz y las mentiras del enemigo pierden su poder. Obedece su dirección. Muchas veces el Espíritu Santo nos guía a tomar decisiones que no entendemos en el momento, pero que son para nuestro bien. Si Él te dice que sueltes algo, suéltalo. Si Él te dice que cambies algo en tu vida, hazlo. Si Él te dice que confíes, confía. En Gálatas, capítulo 5, versículo 16, dice, Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando obedecemos al Espíritu Santo, vivimos en libertad,
en paz y en victoria sobre los pensamientos negativos. Oración para ser llenos del Espíritu Santo. Si hoy quieres pedirle a Dios que el Espíritu Santo llene tu vida y transforme tu mente, haz esta oración conmigo. Espíritu Santo, te invito a tomar el control de mi vida. Lléname de tu paz, de tu sabiduría y de tu presencia. Guíame en cada paso. Enséñame tu verdad y ayúdame a vencer los pensamientos negativos. Hoy decido confiar en ti y rendir mi mente a tu dirección. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración, escribe en los comentarios: Espíritu Santo, guíame y transforma mi mente. Dios está haciendo algo poderoso en tu vida. Él quiere llevarte a un nuevo nivel de fe, paz y victoria. Ahora que hemos hablado de la importancia del Espíritu Santo en nuestra lucha contra la negatividad, en la siguiente parte hablaremos sobre cómo rodearnos de las personas correctas y vivir en comunidad de fe nos fortalece en esta batalla. Dios no nos diseñó para caminar solos. La comunidad de fe es fundamental para fortalecer nuestra mente y ayudarnos a vencer la negatividad. Muchas veces, cuando estamos luchando con pensamientos negativos, el enemigo intenta aislarnos. Nos dice cosas como: nadie entenderá por lo que estás pasando. Es mejor que te alejes y lo enfrentes solo. Si hablas de esto, te van a juzgar. Pero la Biblia nos enseña que necesitamos a otros para fortalecernos en el camino de la fe. En Hebreos, capítulo 10, versículo 25, dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Cuando nos rodeamos de hermanos en la fe, nos animamos unos a otros, nos levantamos cuando caemos y nos recordamos la verdad de Dios. La importancia de rodearte de personas que te edifiquen. La Biblia dice en Proverbios, capítulo 13, versículo 20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Si te rodeas de personas llenas de negatividad, que siempre se quejan, que solo ven lo malo en la vida, eso afectará tu forma de pensar. Pero si te rodeas de personas de fe, que te recuerden las promesas de Dios, que te animen a seguir adelante, tu mentalidad cambiará y tu fe crecerá. Si hoy sientes que estás luchando solo con pensamientos negativos, busca una comunidad de fe. Involúcrate en una iglesia donde puedas servir y ser fortalecido. La comunidad cristiana es un refugio donde encontramos apoyo, oración y enseñanza para nuestra vida. Vive una vida llena de la verdad de Dios. Ahora que hemos recorrido juntos este camino sobre cómo vencer los pensamientos negativos con la ayuda de la palabra de Dios, la fe, la adoración y el Espíritu Santo, quiero recordarte algo muy importante. La victoria no es solo para un momento, es un estilo de vida. Dios no quiere que tengas paz por un solo día, quiere que vivas en paz todos los días. Quiere que cada vez que un pensamiento negativo llegue a tu mente, lo sometas a la obediencia de Cristo. Que declares: este pensamiento no viene de Dios, así que no lo aceptaré. Reemplazo esta mentira con la verdad de la palabra de Dios. Si hoy decides hacer este compromiso, escribe en los comentarios: vivo en la verdad de Dios, no en la mentira del enemigo. Dios está obrando en tu vida. Él te está llevando a una mentalidad renovada, a una vida llena de paz y propósito. Que esto no termine aquí. Este es solo el comienzo de tu transformación. Dios tiene más enseñanzas para ti, más revelaciones, más verdades que cambiarán tu vida. Sigue aprendiendo, sigue fortaleciéndote. Aquí en el canal tenemos más videos que te ayudarán a renovar tu mente con la palabra de Dios. Así que ahora mismo haz clic en otros videos del canal. Te aseguro que cada enseñanza te llevará a un nuevo nivel espiritual. Dios tiene mucho más para ti.